Bueno, el punto uno era bastante sencillo, ¿no? Decía que tenían que escribir el lenguaje simbólico y luego resolver. Bueno, acá por lo general lo hicieron, la mayoría lo hizo muy bien. Quizás algunos plantearon el cálculo, pero no lo resolvieron. Otros lo resolvieron y no plantearon el cálculo, ¿sí? Por eso acá es donde tengo que leer bien las consignas, ¿sí? Si me dice plantear y luego resolver, entonces tengo que cumplir con esa consigna, ¿no? Completa. Tengo que plantear, por ejemplo, si decía la suma entre 24 y 72, tengo que poner 24 más 72, y como dice y luego resolver, después tengo que hacer la cuenta y poner el resultado, ¿sí? Bueno, no sé por qué muchos pusieron 86, quizás lo vieron tan fácil que vieron que uno a veces cuando dice, ay, qué fácil, y lo hacen rápido y se equivocan ahí. En realidad la suma da 96. Bueno, no le di demasiada importancia igual al resultado, ¿sí? Porque acá lo que interesa es el planteo, ¿está bien? Si ustedes me ponen otra operación acá, ahí sí estamos en un problemita, ¿sí? Pero en realidad, acá lo importante era plantear correctamente esto, ¿sí? Eh, pero en este punto no hubo demasiado inconveniente, fue bastante sencillo. En el punto 42, el que tiene dudas a medida que vamos haciendo la explicación o necesita hacerme una pregunta, me la hace, ¿sí? Activa el micrófono y me la hace. En el punto 42, que ustedes tenían que unir cada expresión coloquial con su expresión simbólica, acá la mayor dificultad se presentó en el C y en el D, porque se acuerdan que si la tienen a mano, fíjense, la pregunta C decía el cubo de un número y la pregunta D decía el triple de un número, ¿sí? Entonces, ¿cómo? La estoy grabando, sí, la estoy grabando y luego la voy a subir. Para el que la necesite volver a ver o el que no pudo estar hoy la puede ver, ¿sí? No se preocupe. Entonces, les decía, en este punto había algunos que pusieron como el cubo de un número. Hola, ¿me escuchan? Ah, está bien. Sí, se había trabado. El cubo de un número en realidad era n elevado a la 3, ¿sí? Y el triple de un número es 3 por n, ¿sí? Entonces, el cubo de un número es n elevado a la 3. Claro, el triple de un número es 3 por n. Entonces, algunos pusieron al revés. Pusieron que el cubo de un número era 3 por n y que el triple era n a la 3. Bueno, eso ahí yo les marqué, eh, ese error se los marqué para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y el otro donde quizás hubo una dificultad, el que decía el último, que decía el anterior de un número, ¿no? Entonces, el anterior de un número, cuando hablo de anterior, lo que hacíamos era, si a un número lo represento con la letra n, el anterior le tengo que restar 1, ¿sí? Bueno, acá sí hubo varios que se confundieron y pusieron n-2, que era otra de las opciones que tenían ahí, que en realidad esa no se unía con ninguno, ¿no? Quedaba como vacía.
Entonces, bueno, los que pusieron estos errores lo pueden corregir, ¿sí? Más que nada para que la tengan bien la actividad. Bueno, los que ya les corregí, les puse una nota, está perfecto. Revisen, los que no le puse nota es porque tienen que corregir algo, que yo ahí siempre les pongo, ¿no? O la actividad está incompleta o faltó algo. Entonces, ustedes siempre revisen a ver si tienen que corregir algo y volver a enviar. Bueno, y después en el... Sí, te escucho. Sí. Ah, sí, sí, sí. Fue uno de los últimos que corregí. Bueno, a veces puede pasar. Seguramente que al subirlo, por algún motivo, no se te subieron las otras hojas, quizás, ¿sí? Por eso te puse, ¿viste? Para que cuando puedas me lo mandes. Así te lo puedo corregir. Eh, sí, esto también, ¿no? Cuando envían una actividad, ustedes pueden chequear a ver si esa actividad fue enviada correctamente, si los archivos se subieron, ¿sí? Para que ustedes más que nada se queden tranquilos, porque están pensando que enviaron la actividad y resulta que este, al profe no le llegó. Entonces, siempre hay que revisar. Bueno, ajá, claro, bueno, sí, esto también, ¿no? Entre que hay que a veces escanear, no sé cómo lo hacen ustedes, si le sacan foto, algunos por ahí lo escanean, está bien, está bien. Entonces, a veces o en el apuro o por ahí en la confusión, uno se puede confundir y mandar la misma foto dos veces. Entonces, bueno, esto puede pasar, no se preocupen. Pero lo importante es que revisen y controlen eh, que, que hayan subido las fotos que tiene que subir correctamente. Bueno, el punto 43. A ver, vamos con eso. En el punto 43 eh, tenían también que unir con el resultado correcto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este ejercicio lo podían hacer por tanteo, ¿no? El que lo quería resolver, vi que varios lo hicieron, o sea, era libre en realidad. Lo que, a ver, cuando resolvíamos en clase la semana pasada de manera mental, que decíamos, hacíamos el cálculo mentalmente, está bien porque uno lo está haciendo, digamos, ustedes me estaban contestando lo que estaba en el pizarrón y demás. Ahí hubo uno que la actividad me había puesto que no mandó las cuentas porque lo hizo mentalmente. Pero yo así no les puedo corregir. ¿Sí? ¿Me están escuchando, no? Ah, está bien. Pensé que se me había... Cada tanto me parece como que se me traba. Lo que pasa que somos muchos que estamos conectados hoy. Eh, entonces, la manera de demostrar lo que hicieron es o resolver la ecuación por tanteo, reemplazando el valor en la x, o haciendo la resolución a través del procedimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primero decía, estoy en el punto 43, el A decía 7 por x más 2 es igual a 30, ¿no? Entonces, claro, mentalmente sale el ejercicio, pero en realidad, ustedes si tienen que enviar una tarea, claro, tienen que mostrar cómo lo hicieron. Entonces, bueno, una de las formas es por tanteo. Tengo que buscar un número que multiplicado por 7 y sumarle 2 me dé 30, ¿no? Entonces, bueno, ese número era ¿cuál? ¿Se acuerdan? Sí,
Si yo hago 7 por 3, ¿cuánto es? 21. Y si le sumo 2, me queda 23. Y 23 no es igual a 30. Entonces tengo que probar con un número más grande que 3, ¿no? Por 4, a ver. Claro, era por 4, ¿sí? 7 por 4 me da 28, más 2 me da 30. Entonces, con que ustedes hagan esto, ya está demostrado, ¿sí? Están reemplazando donde está la X, el número 4, ¿sí? Y al hacer esta cuenta que tengo acá a la izquierda, me da lo mismo que tengo a la derecha, ¿no? Es una especie de verificación, por así decirlo. O si no, podían resolver haciendo la ecuación, ¿no? Haciendo el procedimiento. Entonces, si yo tengo, a ver, 7 por x más 2 igual a 30, al resolver la ecuación, esto me va a quedar 7 por x igual a 30 menos 2, porque este 2 que estaba positivo pasó con el signo menos, ¿no? Claro. Entonces esto me queda 7 por x igual a 28. Y por último, eso voy a aclarar porque ahí me preguntaban qué pasa que entre el 7 y la X no había ningún signo, ¿no? Creo que era Gerardo, vos me preguntabas, me preguntaste eso ayer, cuando mandaste la actividad en realidad, no sé si era Gerardo, no me acuerdo bien. En realidad, ¿Cómo? Bueno, en realidad, no es que no hay ningún signo. Cuando tengo un número adelante de una X, la operación que está involucrada es una multiplicación. Es un puntito, ¿viste? A veces el puntito no está, pero significa que el 7 lo está multiplicando, ¿sí? Eso siempre. Claro, exactamente. Entonces, puede aparecer así, como puede que ese puntito capaz que no esté o no se vea, ¿sí? Esto hablo en general, quizás si no aparece, significa que lo está multiplicando a la X, ¿sí? Entonces ahora ese 7 va a pasar dividiendo. Entonces esto me queda 28 dividido 7. Cuando hacía la cuenta, esto me daba 4, ¿sí? Bueno, entonces tenían que mostrar cómo lo hacían. Si lo hacían por tanteo, era el primer procedimiento que hicimos acá. Y si lo hacían resolviendo la ecuación, tenían que mostrar esto, ¿no? En general, la mayoría lo hizo bien, pero quizás hubo algunos casos en donde faltó la demostración, ¿no? Directamente lo unieron con el 4, pero no mostraron por qué, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno, perfecto. En el punto 44 era parecido a este, con la diferencia que no había que unir, había que encontrar, uy, se me cayó el pizarro, ahí. No había que unir, había que resolver directamente la ecuación, ¿no? Entonces, acá también yo podía resolverla o por tanteo o haciendo el procedimiento. Pero, ¿qué pasa cuando la ecuación tiene más de una X? Como ser el F, por ejemplo. A ver. En el F, acá habíamos dicho que cuando había más de una X, ya el tanteo se me complicaba un poquito, ¿no? Por ejemplo, bueno, fíjense en este, a ver. En el F era 8x menos 7 más x igual a 5x más 21, ¿no? Entonces, en este caso, tengo 3x, ¿sí? La x va a valer lo mismo, ¿no? Pero para resolver por tanteo es bastante complicado. Es más fácil cuando yo tengo una ecuación en donde la x aparece en un solo lado.
Entonces ahí sí puedo resolver por tanteo. Pero acá necesariamente necesito resolver a través del método de resolución de ecuaciones. Entonces, para eso lo que teníamos que hacer era juntar las x de un lado de la igualdad y todos los números que no tenían x del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, este 8x lo dejo acá donde está, esta otra x la dejo acá como está, con el signo que tiene, que es más, y este 5x, que está del otro lado del signo igual, lo voy a pasar con signo menos, porque en realidad está positivo, ¿no? Entonces pasa menos 5x. De este lado, cuando pasé el 5x, me quedó el 21 que tengo acá. Y a este 21 ahora le voy a sumar este 7 que está con signo menos de este lado. Y lo pasé del otro lado con el signo más. ¿Sí? Entonces ahora, perfecto. Entonces ahora ya tengo todo lo que tiene X a la izquierda y todo lo que no tiene X a la derecha. Entonces ahora sí puedo hacer la cuenta tranquilamente, ¿no? Entonces acá tengo, a ver. Sí, te escucho. Eso sería por tanteo, ¿no? Eso sería por tanteo. Lo podés hacer, pero en realidad es complicado porque vos pensás que esta X, que es la misma que esta, que es la misma que esta, tiene que ser un número que al multiplicarle 8, sumarle ese número y restarle el producto de 5 por ese número, es mucho lío, ¿no? Entonces, bueno, sí, en realidad acá lo que te conviene, claro, lo que te conviene es resolver utilizando el procedimiento que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces en el siguiente paso lo que hay que hacer acá es sumar o restar, depende del signo que tenga, estos números que tienen X. Entonces, fíjense, si yo ahora hago, ¿cuánto? ¿Cuánto te queda? Ajá, claro, porque tengo, a ver, 8x más una x, porque acuérdense que si no había ningún número delante de la x, es como si hubiese un 1, ¿no? Entonces, eso me da 9x. Ahora, a esas 9x le resto 5x y me queda lo que decía el compañero, 4x. ¿Sí? Eso es igual, y ahora tengo que hacer esta cuenta de estos números, ¿no? 21 más 7 que me da 28. Fíjense que ahora sí, si quiero, pero a ver, si ya vengo resolviendo haciendo el procedimiento, lo termino de resolver haciendo el procedimiento, ¿no? Pero si la ecuación hubiese sido esta y no esta que está acá, acá sí puedo resolver por tanteo porque tengo que pensar un número que multiplicado por 4 me dé 28, ¿no? Es más fácil. Pero bueno, sí. Bien, bien. Sí, escucho. El 4, porque vuelvo a repetir, acá tengo 8x más una x son 9x. ¿Sí? A 9x le resto 5x y me quedan 4x. Porque lo que haces acá en realidad, acá vamos a poner el 1 adelante, por más que no se ponga, lo vamos a poner para que ustedes vean que acá tengo una x. Lo que estoy haciendo acá es sumar y restar los números que están adelante de la x, ¿sí? Si yo me olvido de la x, acá hago 8 más 1, 9, 9 menos 5 me da 4. Y la x la pongo porque está. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, no, de nada. Entonces, por último, lo que hago es ese 4 que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿no? Entonces,
Esto me queda 28 dividido 4, resultado x es igual a 7. Entonces, fíjense que ahí este era el f, ¿no? Bueno, si yo ahora hago la verificación, que acá no te pedía hacer la verificación igual, ¿no? Pero si yo reemplazo este valor acá en estas x, cuando resuelva me tiene que dar el mismo resultado a ambos lados de la igualdad. Y esa era la verificación para saber si lo que estaba haciendo estaba bien, ¿sí? Bueno, pero este daba 7, ¿no? Y fíjense que es conveniente usar el procedimiento de resolución de ecuaciones y no por tanteo, porque acá tengo más de una x. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, genial. Vamos con el último y después ya pasamos a la actividad 6. En el último había dos problemas en donde tenían que traducir al lenguaje simbólico, es decir, escribir la ecuación y luego resolverla, ¿sí? Y esto lo vuelvo a repetir, siempre hay que leer bien los enunciados. Decía que siempre hay que leer bien los enunciados porque fíjense que en el punto 45 decía plantear la ecuación y resolver. Quiere decir que yo no puedo poner el resultado de lo que me da esa operación. Esperen que la admito a Ríos Mía. Hola Mía. La voy a anotar por si Marcela ya se desconectó. A ver. Acá. Bueno, entonces les decía, no puedo poner el resultado sin plantear la ecuación y resolverla, ¿sí? Hubo algunos que pusieron el resultado, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron ese resultado? ¿Cómo hicieron? Entonces yo al corregir, en realidad les tuve que poner, falta el planteo y la resolución, ¿sí? Prefiero que pongan no me salió o no lo pude hacer o que no pongan nada y que lo dejen vacío, entonces yo les pondré sin hacer, a que me manden un resultado que en realidad no tiene ningún sentido. En el primero no hubo mucho inconveniente, ¿no? El que decía el triple de un número se le suma el cubo de 2, se obtiene el anterior de 30. Bueno, ¿cuál es el número? Bueno, ahí había que plantear la ecuación y resolverla. Bueno, quizás el mayor inconveniente se presentó en el de la edad de Cristina, ¿sí? Decía, si a la cuarta parte de la edad de Cristina de resto 1, obtengo la raíz cuadrada de 100. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Eso es lo que yo siempre me tengo que preguntar de antemano, antes que empiece a plantear cualquier ecuación o hacer cualquier cálculo. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Las raíces y la potencia. Está bien, pero ¿qué me pide calcular el problema? Lo leo de nuevo. Si a la cuarta parte de la edad de Cristina le resto 1, obtengo la raíz cuadrada de 100. ¿Qué me pide calcular el problema? Ese es el mecanismo, ¿no? Pero es más sencilla la pregunta. ¿Qué es lo que yo tengo que calcular? Claro, la edad de Cristina. La edad de Cristina es lo que yo tengo que calcular, chicos. De hecho, la pregunta está ahí. Después de que dice todo ese enunciado, después dice, entre signos de pregunta, ¿qué edad tiene Cristina? Entonces, cuando antes de resolver o plantear una ecuación y resolverla,
tengo que preguntarme a mí mismo qué es lo que tengo que calcular. Tengo que identificar la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La edad de Cristina. Entonces, X, que sería la incógnita, en este problema es la edad de Cristina, ¿sí? Y la voy a representar con la letra X. Esta es la edad de Cristina. Y ahora dice, si a la cuarta parte de la edad de Cristina, ¿qué tengo que hacer ahí? A la cuarta parte de la edad de Cristina. ¿Qué le tengo que hacer a la edad de Cristina, que era la X, que es lo que no conocemos? ¿Cómo? Claro, dividirlo por ¿cuánto? ¿Por qué número? Por 4, muy bien, ¿sí? ¿Por qué por 4? Porque me pide la cuarta parte, ¿no? Entonces, fíjense, si a la cuarta parte de la edad de Cristina le resto 1, obtengo la raíz cuadrada de 100. Entonces, este era el planteo, ¿sí? Tienen que lo anoto acá, ¿no? Ese era el planteo, esa es la ecuación que ustedes tenían que plantear. ¿Está bien? Una vez que tengo esa ecuación, ahí sí ya puedo resolver. Entonces, bueno, acá lo primero que tengo que hacer es la raíz cuadrada de 100, ¿no? Entonces esto lo voy a copiar como está, y la raíz cuadrada de 100 me da 10. Bueno, por ahí vi un trabajo que corregí, que esto lo hicieron bien, pero después eh, este número, que había que pasarlo del otro lado sumando, lo pasaron restando, ¿no? No me acuerdo de quién era, que no importa igual, pero entonces habían puesto así, 10 menos 1, y en realidad es 10 más 1, ¿sí? Porque está restando, pasa sumando. Entonces, esto me da 11, y ahora este 4 que lo paso multiplicando, porque está dividiendo, esto me va a quedar 11 por 4, entonces me queda 44. X igual a 44. ¿Sí? Otra cosa, a ver, que lo vi también en algunos trabajos, eh, por ejemplo, en este paso, ¿no? Estoy acá en el segundo paso. Tienen X dividido 4 menos 1 igual a 10. Entonces, algunos trabajos vi que lo que hicieron es, este 1 que estaba restando, lo pasaron sumando, pero resulta que acá lo siguen poniendo igual. Y una vez que lo pasé, acá ya no lo tengo que poner. ¿Sí? Esto lo vi en un par de trabajos también. ¿Por qué? Porque yo ya lo pasé del otro lado. Entonces, una vez que lo paso, acá no lo pongo. Porque si yo lo pongo, en realidad, después seguramente me va a dar mal. Porque estoy poniendo una cosa que ya la pasé del otro lado. ¿Sí? Bueno, entonces, la edad de Cristina era 44 años. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda con esta actividad? No. Bueno, fíjense que hay varios que les puse ahí, ¿no? Que estaban, ¿cómo es? Que tenían que corregir y volver a enviar porque había algunos ejercicios que no estaban, ¿no? Que no estaban bien. Bueno, perfecto. Bueno, actividad 6. Ayer vi que ya hay varios que ya me la enviaron. No la corregí porque tomé la decisión de, como son pocos los que enviaron, de pasar la fecha de entrega para la semana que viene. ¿Sí? Así, por ejemplo, tiene más tiempo para hacer. Sí, escucho. Bueno, de las 6, ¿no? Bueno, bueno,
Bueno, vamos a ir haciendo... ¿Cómo? No sé qué dijo ahí la compañera. No se te escuchó. No, está bien, no sé, pensé que alguien dijo algo, pero por eso estaba esperando a ver si... Eh, piensen que en el momento en que yo tengo la cámara fijada para que se vea el pizarrón, yo no veo quién está hablando, ¿sí? Entonces, disculpen si me confundo algún nombre, por eso prefiero decir la compañera o el compañero, porque no quiero equivocarme, porque la verdad es que no conozco la voz de todos todavía, ¿sí? Eh, bueno, entonces, estábamos en la actividad 6. En el punto 1 vamos a ir haciendo, ¿sí? Si les parece, algún ejercicio similar a cada uno de los puntos que tienen ahí. Para, ¿cómo es? Digo similar para no hacer los mismos de la actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, si yo tengo, en el punto 1 dice resolver, acá vuelvo a repetir lo de los enunciados, ¿no? Resolver aplicando la propiedad distributiva, ¿viste? Entonces, hagamos un ejemplo. A ver, supongamos que tengo 7 por x más 3. Esto es igual a 5x 5x más 25. Bueno, supongamos que tengo esta ecuación. Esta ecuación no es una de las que tienen en la actividad, ¿eh? Es una parecida a la del punto 1. ¿Sí? Vamos a poner acá, parecida. Entonces, ahí dice resolver aplicando la propiedad distributiva. ¿En dónde voy a aplicar la propiedad distributiva? Siempre y cuando tenga un número, por ejemplo, en este caso, a la izquierda de la igualdad, tengo un número multiplicando un paréntesis, ¿no? Entonces, acá tengo que aplicar la propiedad distributiva, sí o sí. No puedo hacer como cuando aplicábamos la propiedad o no la aplicábamos en un cálculo, porque en este caso, eh, yo, si no aplico la propiedad, este 7 tiene que pasar dividiendo, ¿no? Bueno, se me complica un poco más. Entonces, para aplicar esa propiedad, este 7 va a multiplicar a todo lo que está adentro del paréntesis. Entonces, esto me va a quedar 7 por x más 7 por 3, que me da 21. ¿Les parece si lo resuelvo directamente? O sea, lo que hice es 7 por x, puse un más, ¿por qué? Porque adentro del paréntesis hay un signo más, y ahora hago 7 por 3, y 7 por 3 me da 21, ¿sí? Y de este lado lo copio como está, ¿no? 5 por x más 25. Entonces, en realidad, a diferencia de la actividad 5, la actividad anterior, que ustedes quizás se les presentaba esta ecuación para resolver, ahora en realidad tienen que hacer un paso más nada más, ¿no? Aplicar una propiedad distributiva y después ya les queda la ecuación como las que venían resolviendo en la actividad 5, ¿sí? Después ya les queda la ecuación como las que venían resolviendo. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿quién se anima? Muy bien. O sea que este 5x va a pasar del otro lado, atrás de lo que ya estaba. Acuérdense de eso, ¿no? O sea que el 7x ya está. Claro, y el 21, ¿qué pasa? Lo voy a pasar restando a la derecha, ¿sí?
Fíjense lo que hice. Este 5x lo pasé de este lado con el signo menos, porque estaba positivo acá, ¿no? Y este 21 que está positivo lo pasé negativo. Fíjense que cada vez que paso un término de un lado de la igualdad al otro, siempre, recuerden esto, ¿no? Siempre pasa atrás de lo que ya estaba. Nunca lo voy a poner adelante, ¿sí? Fíjense el 21. El 21 no lo puse adelante del 25, lo puse atrás, ¿sí? Y el 5x tampoco, lo puse atrás del 7x. Entonces, una vez que junté las x de un lado y los números del otro, ya puedo resolver, ¿no? Entonces, a ver, 7x menos 5x, esto me da 2x, ¿no? 25 menos 21 me da 4. ¿Está bien? Por último, este 2 que está multiplicando la x va a pasar dividiendo. Entonces, esto me va a quedar que x es igual a 4 dividido 2. Finalmente me da que x es igual a 2. Entonces, ahí ya resolví aplicando la propiedad distributiva, cumplí con la consigna, apliqué la propiedad y resolví la ecuación. Me dio como resultado x igual a 2. ¿Sí? Bueno, ahí nos dice, a ver, hay alguien que tiene el micrófono activado, lo pueden desactivar. Ahí. Entonces, perfecto, gracias. Entonces ahora, con esto ya está. Con esto ya está hecho el ejercicio, es lo que tienen que hacer en el punto 1. ¿Sí? Si ustedes quieren, porque ahí no se los pide, pero si ustedes quieren, pueden hacer la verificación. Y la verificación era reemplazar donde está la x el valor que calculé en la ecuación, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, vamos a borrar esto, si yo voy a hacer la verificación, voy a reemplazar, y acá me va a quedar 7 por, en vez de x voy a poner el 2 que calculé, más 3, tiene que ser igual a 5 por 2 más 25. ¿Sí? Entonces, cuando hacen la verificación, no tienen que pasar de un lado a otro las x o los números. De hecho, ya x no tengo, porque la reemplacé por el resultado de la ecuación, ¿no? Lo que tienen que hacer es resolver a la izquierda y a la derecha y verificar que les dé el mismo resultado. Entonces, acá no hace falta que aplique la propiedad distributiva en la verificación, ¿no? Hago directamente 7 por 5, que es el resultado del paréntesis, y acá me va a quedar 5 por 2, 10, más 25. Bueno, fíjense, a ver, 7 por 5 es 35. Y 10 más 25 también es 35. Entonces, como me dio el mismo resultado a la izquierda y a la derecha de igualdad, quiere decir que el valor que calculé de x es el correcto. ¿Sí? Si acá me hubiese dado otro valor diferente, entonces cuando hice la ecuación, en algún procedimiento me habré equivocado, ¿no? Entonces quiere decir que el valor que calculé de x no era el correcto. Entonces voy a tener que volver a la ecuación y verificar a ver dónde me equivoqué. Pudo haber sido en un pasaje de signos, ¿sí? Cuando pasé un número o una x de un lado al otro de igualdad, quizás me confundí y no le cambié el signo. Puede haber pasado eso. Entonces, ¿para qué me sirve la verificación? Para justamente, como dice verificar que el resultado que calculé en la ecuación, el valor de x, es el correcto.
Bueno, ahí igual no se las pide, pero esto yo se los muestro para que, por si acaso ustedes quieren hacer la verificación para quedarse tranquilos de que la ecuación está bien, lo pueden hacer, ¿sí? Incluso lo pueden hacer aparte y si quieren no me la mandan, no hace falta. Bueno, donde se complica un poquito más es ya en el punto 2, ¿no? A ver. En el punto 2 dice plantear la ecuación y resolver. Bueno, y vamos a hacer también alguno parecido a los que tienen ahí para no hacer el mismo, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen que lograr plantear la ecuación, ¿sí? Eh, sí. El 2, ¿ese es el que no entendiste? Ah, sí, tenés razón. Ahí, eso es lo que yo quería explicar. Mira, me había olvidado. Gracias por hacérmelo notar, porque ese punto, para resolver, en realidad, ustedes tienen que recordar algunos conceptos que habrán visto seguramente en primaria, ¿no? Como los conceptos de perímetro y de superficie. ¿Se acuerdan algo? ¿No lo vieron? Ah, mira. Bueno, seguro, ¿no? Mira. Bueno, bueno. Me extraña, me llama la atención, ¿no? Porque es algo que, digamos, se ve por lo general. Pero bueno, tengo en cuenta también, tengan en cuenta, perdón, que el año pasado también estábamos en modalidad virtual y hay muchos contenidos, a mí me pasó, esta nueva modalidad virtual lo que hizo fue quedarnos con poco tiempo para dar todos los contenidos que había que dar. Entonces, esto pudo haber pasado que no se haya dado justamente porque no alcanzó el tiempo. Vieron que lleva más tiempo, ¿no? La virtualidad que la presencialidad. Más que nada para adquirir los conceptos, ponerlos en práctica. No es lo mismo que yo esté con ustedes en el aula a que tengamos que trabajar de esta manera, ¿no? En donde ustedes tienen que ver una clase a través de una pantalla, después prácticamente los ejercicios los hacen solos o necesitan ayuda de alguien que los guíe y demás, y no está el profesor en este caso para guiarlos en el aula. Entonces yo entiendo esto, entonces pudo haber pasado que no se haya dado. Entonces, vamos a este sí lo vamos a hacer, el punto número 2 D. ¿Sí? Dice, en un rectángulo, su perímetro es 30 centímetros y la base es 1 centímetro más larga que la altura. Entonces, ante estos casos de problemas en donde aparecen figuras, siempre es conveniente hacerse el dibujito de la situación. ¿Sí? Tengo ahí un rectángulo y ahora voy a explicar qué es el perímetro. Dice que el perímetro, que lo represento con la letra P, vale 30 centímetros. Bueno, el perímetro en geometría es la suma de todos los lados de una figura. Claro. Entonces, claro, exacto. Entonces, por ejemplo, si este rectángulo tiene esto es un ejemplo, ¿no? Si esto tiene estas medidas 10, 10, 5 y 5, entonces el perímetro de este rectángulo va a ser 10 más 5 más 10 más 5. O lo que es lo mismo, como estos lados son iguales, por ser un rectángulo, son iguales 2 a 2, yo esto lo puedo escribir como 2 por 10 más 2 por 5, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 10 aparece 2 veces, entonces por eso lo multiplico por 2. Y el 5 también aparece 2 veces, lo multiplico por 2. Bueno, si resuelvo esto,
Bueno, ahora vamos a ver el caso en donde no nos den las medidas. Yo quería arrancarlo el tema con más fácil con números, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, 2 por 10 me da 20, 2 por 5 me da 10, el perímetro es 30, ¿no? De casualidad me dio el dato del problema. Pero, pero bueno, en un rectángulo hay que saber que, bueno, en realidad en toda figura, excepto en el círculo que no tiene lados, ¿sí? Porque en realidad hay que desterrar esto de que dice que el círculo tiene un solo lado. El círculo no tiene lados, ¿sí? Entonces, eh, el resto de la figura, el resto de las figuras, se puede calcular el perímetro haciendo la suma de todos lados. ¿Para qué me sirve el cálculo de un perímetro? Por ejemplo, imagínense en la realidad un terreno baldío, ¿sí? Baldío es cuando el terreno no tiene construcción de nada, ¿sí? Está lleno de pasto. Conocen eso, ¿no? Entonces, eh, yo quiero alambrarlo a ese terreno. Entonces digo, a ver, para alambrarlo, ponerle un alambre, voy a tener que saber, en realidad, cuántos metros de alambre necesito para alambrar todo el contorno del terreno, ¿no? Entonces, para eso me sirve. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, tomo las medidas del terreno. Supongamos que, imagínense que la calle es esta, ¿no? Y el terreno da a esta calle. Entonces, yo le voy a llamar frente a esta parte, ¿no? Frente. A esto que le voy a llamar fondo. Es el fondo del terreno. Y cada uno de estos lados, que valen 10, serían los laterales, ¿no? Entonces, por lo general, cuando hablamos de un terreno, siempre decimos, consideramos que son, entre comillas, rectangulares, ¿no? Porque esto habría que ver si son, porque no todos los terrenos son rectangulares. Hay algunos terrenos que tienen otras formas de figura. Entonces, por lo general, considerando que sea un terreno rectangular, decimos que tiene 5 de fondo y 5 de frente, en este caso, y los laterales van a medir 10. Entonces, yo para saber, en realidad, cuánto alambre tengo que comprar, ¿qué tengo que hacer? Medir los laterales, que con que mida uno, ya está, porque el otro va a medir lo mismo, y medir el frente o el fondo del terreno, ¿no? O si quiero agarro un instrumento de medida y mido todo. Cuando mida todo voy a decir, bueno, este vale 10, cuando mida el fondo vale 5, cuando mida este otro lado vale 10 y cuando mida el frente vale 5. Sumo todo, 10, 20, 30, 30 metros. Ahí hablaba de centímetros, ¿no? Pero como estamos hablando de un terreno, vamos a hablarlo en metros, ¿no? Porque un terreno de 30 centímetros sería una cosita así, que me alcanza para plantar una plantita. Entonces, eh, yo voy a calcular cuántos metros de alambre necesito comprar. Entonces ahora voy a ir a la ferretería y le voy a decir al ferretero, bueno, mire, necesito alambrar un terreno y necesito 30 metros de alambre. Entonces, si yo no hago esto, capaz que compro 100 metros, porque me sobra un montón. O capaz que compro 10 metros y pienso que con 10 metros me va a alcanzar. Y resulta que con 10 metros no alambré ni la mitad del terreno. Entonces, haciendo esto, lo que estamos haciendo es calcular el perímetro. ¿Sí? Esa es la utilidad, quizás. Nos sirve eh, para el cálculo del contorno de una figura. ¿Se entendió eso? Bueno, volvamos entonces ahora al problema. El problema tenía un rectángulo
Decía que el perímetro valía 30 centímetros, o sea que ya sabemos que la suma de todos los lados da 30, pero lo que no sabemos cuánto vale cada lado, ¿no? Entonces, claro. Bueno, entonces, ahí está la clave del problema en realidad, porque dice que la base es 1 centímetro más larga que la altura. O sea que si la altura vale X, la base va a valer X más 1. ¿Por qué la llamo X? Porque no la conozco, ¿no? Entonces, si la altura vale X, la base va a valer X más 1 porque dice que la base es 1 centímetro más larga que la altura. ¿Lo ven? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si esta X vale 10, la base va a valer 11 en realidad, ¿no? Porque a 10 le sumo 1 y me da 11. O sea que es 1 centímetro más largo. ¿Está bien? Entonces, bueno, perfecto. Entonces, esto me va a servir a mí para plantear una ecuación en donde yo voy a poder calcular el valor de X. En este caso, el valor de X representa a la altura, ¿no? Porque si quiero calcular la base, a ese valor de la altura le tengo que sumar 1. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular ese valor de X? Bueno, planteando el perímetro, ¿no? Que dijimos que era la suma de todos los lados. Entonces, este lado que está acá también va a valer X más 1. Y este que está acá también va a valer X. Porque es un rectángulo, ¿no? Y los lados enfrentados valen lo mismo. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro de esto, voy a poner X más 1 más X más X más 1. ¿Sí? Lo pongo en el caso. Poner 4X más 2. Claro, sí, sí, sí. O también puedo poner 2 por X más 2 por X más 1 es igual a 30, ¿no? Porque en realidad yo estoy pensando en función de los lados. ¿Cuántos lados tengo que valen X? 2. ¿Cuántos lados tengo que valen X más 1? 2 también. Entonces, así también lo puedo plantear. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras es válida. Lo que pasa es que si lo planteo así, ahora para resolver, voy a tener que aplicar la propiedad distributiva acá, ¿no? En cambio de esta otra manera, acá ya no hace falta aplicar la propiedad. Entonces, bueno, dejemos el de arriba, a ver, es lo mismo. Cualquiera de las dos maneras vale. A ver, dejemos esto. Entonces, ahora, cuando resuelva esto, me va a quedar lo que decía Gerardo, ¿no? Decías 4x más 2. Perdón, Mateo. Entonces, claro, fíjense, estos paréntesis, en realidad, no hace falta ponerlos, ¿no? Yo se los puse para que vean, lo diferencien con la altura. Pero en realidad, como tengo un signo más, adelante los puedo sacar. Entonces ahora, fíjense, yo tengo, ¿cuántas X tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 4X, ¿sí? Y ahora sumo los números, ¿no? 4X más 1 más 1 me da 2. Esto es igual a 30. Entonces, bueno, ahora resuelvo, ¿no? Esto me queda, a ver. 4 por X igual a 30 menos 2, o sea que esto me va a quedar 4 por X igual a 28. Finalmente, para reemplazar
despejar, perdón, la x, el 4 lo paso dividiendo y me queda que x es igual a 7. Entonces, ¿para qué hice esto? A través del perímetro logré encontrar cuánto vale la altura, ¿sí? Porque la altura valía x. Pero ahora que sé cuánto vale la altura, puedo saber cuánto vale la base también, ¿no? Porque si x vale 7, entonces ahora la base vale 8. ¿Lo ven? Entonces, vamos a anotarlo por acá. La altura vale 7. Y la base vale 8. Pero en realidad, ahora a mí me están pidiendo calcular la superficie de ese rectángulo. Y acá vamos a ver ahora que la superficie no tiene nada que ver con el perímetro, ¿no? Es otra cosa la superficie. Cuando la base por la altura, muy bien, ¿sí? Cuando yo calculo el perímetro, lo que hago es sumar todos los lados de la figura. En cambio, cuando calculo la superficie, lo que estoy calculando es lo de adentro, ¿sí? Y esto se va a medir en una unidad que va a estar elevada al cuadrado. En realidad, si el perímetro está en centímetros, la superficie va a estar en centímetros cuadrados. ¿Por qué va a estar en centímetros cuadrados? Bueno, ahora ya acá anoté la altura y la base, entonces esto lo vamos a borrar y continuamos con lo otro, ¿no? Entonces, les decía que, ¿por qué va a estar en centímetros cuadrados? Porque, bueno, la superficie de un rectángulo se calcula. Sí, decime. Bueno. ¿Quién me dijiste? A ver, ahí ya me... ¿Al chat mandó? No. Ah, Daniela, ¿cómo es el apellido? Ay, no escucho, no se entiende bien. Ah, Juana Mainela, ahí está. Perdón, estoy medio sordo. Bueno, gracias por avisar. Eh, entonces, la superficie de cada figura tiene una fórmula para calcular su superficie, ¿no? Cada figura, por ejemplo, la del cuadrado es el lado al cuadrado, la del rectángulo es base por altura, B por H, donde la altura se representa con una H, cuando en realidad ustedes saben que altura va sin H, ¿no? Pero bueno, en matemática, cuando solemos representar la altura, se representa con una H. El triángulo es base por altura dividido 2. Bueno, no importa, por ahora nos vamos a quedar con la fórmula para calcular la superficie de un rectángulo. Entonces, una vez que yo calculé a través del perímetro cuánto valía la altura y cuánto valía la base, lo único que tengo que hacer acá es reemplazar por los valores, ¿no? Si la base vale 8, voy a poner 8. Y si la altura vale 7, voy a poner 7. Pero, ¿8 qué? ¿Y 7 qué? 8 centímetros por 7 centímetros. Entonces, acá es donde les decía que las unidades también se multiplican, ¿no? Esto, bueno, lo vamos a ver en otra oportunidad con más detalle, ¿no? Pero ustedes lo que tienen que hacer acá es 8 por 7 me da 56, centímetro por centímetro me queda centímetro al cuadrado. Entonces, la superficie de este problema, que era lo que tenía que calcular, me da 56 centímetros cuadrados. ¿Sí? Un poco complejo, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió?
¿sí? Pero bueno, es un poco complejo porque en realidad para resolver este problema, yo no me di cuenta cuando se lo subí, la verdad que si no le subía otro o les explicaba con anticipación esto, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos explicando ahora, no hay problema. Eh, Era complejo porque requería de tener conocimientos de otros temas, la matemática, como ser lo del perímetro y la superficie, ¿sí? Bueno, por ahí este era el que mayor dificultad. Después el resto, no, el resto de los problemas eh, no era tan difícil, ¿no? Era como los anteriores que venían resolviendo. ¿Qué opinan? ¿Hay algún otro que les cueste, que no le haya salido? Bueno, bien, bárbaro, bárbaro. Genial. Bueno, el punto 4 es similar al punto 2, ¿sí? Con la diferencia que al plantear la ecuación, como están viendo ecuaciones aplicando la propiedad distributiva y demás, al plantear la ecuación en el punto 4 les va a quedar una ecuación en donde tienen la posibilidad de aplicar la propiedad distributiva. Bueno, yo igual ahí en realidad les puse plantear la ecuación y resolver, ¿no? Así que lo pueden resolver aplicando la propiedad o sin aplicarla. Por ejemplo, hay uno que dice el siguiente del cuadrado de un número es igual, bueno, vamos a hacer uno parecido, a ver. El siguiente del cuadrado de un número es igual, dice, al doble de 13, pongamos otra cosa. Este figurado ya casi no sé. A ver, el siguiente del cuadrado de un número es igual, eh, vamos a poner al triple de sí, no importa, pero estoy poniendo, ¿cómo es? Estoy poniendo uno parecido, ¿no? Poner doble, poner triple, no hay problema. Estoy pensando, a ver, podría ser, bueno, vamos a hacerlo más fácil, para así no tengo ganas de pensar mucho. Vamos a poner, eh, esto me quedaría, a ver, x al cuadrado más 1, sería el siguiente del cuadrado de un número, es igual a el doble, vamos a poner al doble de 25. ¿Sí? ¿Cuál es el número? Pregunta. ¿Cuál es el número? Bueno, entonces, el siguiente del cuadrado de un número es igual al doble de 25. Bueno, entonces, el doble de 25 sería 2 por 25, ¿no? Entonces, cuando yo planteo la ecuación, que hago la traducción del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, no tengo que poner 50 acá, más allá que ustedes sepan que el doble de 25 es 50. Porque en realidad, cuando hacen el planteo, tienen que poner la traducción tal cual está acá. ¿Sí? Entonces, si dice el doble de 25, tengo que poner 2 por 25. Después, cuando lo resuelvan, esto les va a dar 50. ¿Sí? Eso, obviamente, ¿no? Pero plantear correctamente la ecuación es traducir correctamente el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Porque si ustedes ponen x cuadrado más 1 igual a 50, acá tendría que decir el siguiente del cuadrado de un número es 50, no el doble de 25. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, acá tengo que poner 2 por 25. Que después cuando lo resuelva me dé 50, ah, bueno, bárbaro, no hay problema.
Y entonces esto me va a quedar x cuadrado más igual a 5. Bueno, después tengo que pasar el 1 restando, o sea que esto me queda 50 menos 1, x cuadrado es igual a 49. Y finalmente, este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces esto va a quedar que x es igual a la raíz cuadrada de 49. Resultado final, x igual a 7. Fíjense, por tanteo, sin reemplazar acá directamente, lo reemplazo en forma mental en este caso, ¿no? Si x vale 7, 7 al cuadrado me da 49 y cuando le sume 1 me va a dar 50, ¿no? Y de este lado, 2 por 25 es 50. Entonces, como me da lo mismo, es una verificación mental, por así decirlo, me da lo mismo, quiere decir que el resultado que encontré de la ecuación es correcto. ¿Sí? Sí, escucho. El 4b, bueno, fíjense que esta diferencia creo que la habíamos planteado la clase anterior, ¿no? Que no era lo mismo decir el siguiente del cuadrado de un número a decir el cuadrado del siguiente de un número. ¿Se acuerdan que lo vimos? A lo último de la clase. Entonces, cuando yo digo el siguiente del cuadrado de un número, me está diciendo que lo que tengo que hacer es a x al cuadrado sumarle 1. ¿Sí? Ahora, si dice el cuadrado del siguiente de un número, es al revés. O sea, que ahora me está diciendo que al siguiente de un número lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Y esa es por ahí la diferencia con el de arriba, ¿no? Entonces, si me dice el cuadrado del siguiente de un número es igual al cubo de 4, en realidad la ecuación es el cuadrado del siguiente de un número, sería esto, es igual al cubo de 4, sería 4 al cubo. Y ese sería el planteo. ¿Sí? Después, lo que tienen que hacer es resolverla la ecuación, ¿no? Bueno. ¿Y cuál es por ahí la dificultad acá? Que hay que tener en claro para no cometer errores. Cuando resuelva esta parte que está a la izquierda, porque esto en realidad me va a dar un número acá, ¿no? Me va a dar un número. Bueno. Cuando resuelva esta parte que quiera ir despejando la x, ¿qué voy a pasar primero? ¿El cuadrado como raíz o el 1 que está sumando a la x restando? ¿Qué opinan? Claro, el cuadrado como raíz. Entonces, esto va a quedar ese número debajo de la raíz y de este lado me va a quedar x más 1, ¿no? Por último, para despejar la x, este 1 lo paso restando. O sea que esto me va a quedar x igual a la raíz cuadrada de ese número menos 1. No pongo el número para no resolverlo, ¿no? Pero ese número va a ser 4 al cubo. 4 por 4 por 4. Bueno, entonces la diferencia está acá, ¿no? Si dice el siguiente del cuadrado de un número es x cuadrado más 1. Ahora si dice el cuadrado del siguiente de un número es el cuadrado x más 1 elevado al cuadrado. Bueno, y por último, bueno, el punto 3, no sé si tienen alguna dificultad en ese. Porque ahí tienen que resolver en realidad las siguientes ecuaciones. Y ahí hay que tener en claro, en
realidad el orden de las operaciones, ¿no? Entonces, si dice, por ejemplo, si tengo x cuadrado menos 1, no sé, igual a 24, primero tengo que pasar el 1 que está restando, pasarlo sumando, ¿no? Entonces esto me queda 24 más 1, x cuadrado igual a 25, y por último voy a pasar el cuadrado como raíz. ¿Está bien? En cambio, si ahora tengo, a ver, la raíz cuadrada de x menos 1 igual a 8, acá ¿qué hago? Primero voy a pasar el 1 que está restando, lo paso sumando. Entonces esto me queda 8 más 1. La raíz cuadrada de x igual a 8 más 1 sería la raíz cuadrada de x igual a 9. Y entonces ahora, para despejar la x, la raíz cuadrada ahora pasa como potencia, ¿sí? Entonces esto va a quedar x igual a 9 al cuadrado. Cuando resuelva me va a dar 81, ¿no? A modo de ejemplo. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, de cara a la semana que viene, van a ir haciendo esta actividad, a medida que la van terminando, me la van mandando, y el miércoles en el siguiente Meet ya les voy a subir la nueva actividad y vamos a aprovechar para explicarla, ¿sí? Así que la fecha de entrega la posponemos para el miércoles de la semana que viene. ¿Parece? Bueno, genial. Bueno, listo chicos, entonces. Saludos a sus familias. Bueno, espero que estén todos bien. Nos vemos entonces el miércoles. Adiós.